El próximo viernes 24 a las 21 horas se presenta en Espacio Centralia, ahí en 27 de abril 370, la última función de este reestreno de esta gran obra que es Mundo Abuelo. Y para hablar de esta obra estamos con su protagonista en escena, que es Rodrigo Gagliardino, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Estamos. Estimado Rodrigo, bueno, un placer que podamos compartir este rato y bueno, contame cómo has trabajado o has retrabajado este estreno, esta obra que ya viene de hace un par de años y estuviste toqueteándola como ese abuelo en la obra, medio inquieto en la pandemia. Contame un poquito de eso. Sí, no es algo tan, digamos, tan formal, los retoques y demás. Son cosas que se van probando en la escena y que pueden surgir de ideas previas, de cosas que nos vayamos, o que emerjan, que surjan de ver las funciones, pero también surgen de lo que sucede en la escena, ¿no? Como que siempre estamos alerta. Por lo menos yo, actuando, trato de estar muy alerta a lo que sucede en esos momentos, digamos. Eso me da mi escuela, mi formación, como que una vez que se estrena, empieza, en el estreno original, empieza toda una nueva etapa que tiene que ver con estar muy alerta a lo que sucede en la función, a lo que se construye en esa comunión, en el encuentro con el público. Algunas cosas las hemos agilizado. Con Daniela, que también es la directora y autora del texto, revisamos mucho algunos detalles en el modo de decir las narraciones. Estamos bien alerta como a la energía que maneja la obra. Pero bueno, eso también depende mucho de los distintos lugares en donde se haga, en los contextos, digamos. Pero bueno, nervioso. Yo me pongo nervioso ahora, cuando falta todavía un tiempito para que sea la función, me empiezo a poner nervioso pero de una vez que ya está hoy, ya está, estoy entregado, ya ahí no pienso más, confío. Bueno, qué lindo me parece a mí todavía que sientas eso, ¿no? Me refiero a los nervios, esa previa linda que te genera estar en escena, estar haciendo el teatro en el aquí y ahora. Y bueno, ahí voy a desprender dos preguntas. La primera va más que pregunta, es que nos recuerdes ese argumento de la obra. Y la otra que sí sería una pregunta, el hecho de que trabajes con Daniela, que aparte de ser colega tuya en este arte es tu compañera. Bueno, me gustaría que me cuentes ahí si hay algunas vicisitudes o si hay en esa balanza o hay más beneficios, en el sentido de que se ponen los dos a trabajar en los ensayos solamente o fuera, compartiendo un mate, esas cosas, cómo se van llevando en esta obra. Y también me gustaría saber si previamente ya han trabajado juntos así de esta manera, así como intimista, en el sentido que el grueso del trabajo, más allá de otras personas que intervienen, el grueso del trabajo lo tienen ustedes dos. Lo primero que fue el desarrollo como de la historia que estamos contando. Mundo Abuelo habla de los talleres artesanales o caseros u hogareños que existen o que existían en el pasado, quizás ahora ya no existan tanto, pero al cual pertenecen como los abuelos, ¿no? Al mundo a las piecitas, al mundo de las herramientas, del reciclaje, a los depósitos de herramientas, de piezas, de maquinaria, de lo que sea, que en este caso está habitado por un abuelo. Hablamos de eso, del mundo de los talleres, hablamos de los oficios, del mundo de las herramientas, de ese trabajo no profesional en tanto fábrica, sino como en esos talleres que son como un apartado de la vida profesional en sí, del cual pueden surgir muchas obras o demás, pero que tiene que ver más con la artesanía, con la reparación de las cosas. Eso por un lado, y por el otro lado, como dije recién, en esos espacios, pero habitado por una persona mayor y por nuestros abuelos. Y también nos planteamos la vida en esos lugares, ¿no? En el vínculo entre las personas y las materialidades, y cómo se entrelaza todo ese universo tan dedicado al oficio, al trabajo manual, al pensamiento, digamos, al desarrollo de ideas, un poco con el desarrollo de la vida, o si se quiere, con la parte final de la vida, sobre todo, ¿no? De eso trata Mundo Abuelo, no sé si se entendió mucho, pero bueno, habla de los talleres y de los abuelos, sobre todo. Con respecto a cómo fue el trabajo con Daniela, que es mi pareja, que es mi familia, digamos,
Mira, ahora que me lo preguntás, recuerdo que lo primero las primeras charlas que existen de Mundo Abuelo suceden en el auto viajando a Santa Rosa de Calmuchita, que es de donde es Daniel, y donde una vez que fallece su abuelo, mi abuelo había fallecido hace ya bastante tiempo, después fallece su abuelo, nuestros abuelos eran muy parecidos. Daniel no conocía el mío, yo conocí el de ella, y eran muy, muy parecidos, así como estas personas de taller, pensando cosas todo el tiempo, haciendo cosas todo el tiempo, pensando soluciones y más. Entonces, viajando, fuimos ideando esto, porque los dos, ambos, con Daniela, tenemos como una admiración, como un maravillamiento muy, muy fuerte con esos lugares, porque lo que nos sucede a ambos, a los dos, es que ambos fuimos pudimos acceder a esos lugares con mucho cariño, con mucho afecto. Para Daniela y para mí representan espacios de mucho amor también, ya desde nosotros, digamos. Entonces surge ahí, en esa revisión y en esa coincidencia que hay entre ella y yo, del amor, de cómo fuimos convidados a esos espacios, de que en nuestra memoria y en el presente también son lugares en el que nosotros vimos todo esto que mencioné primero, que tiene que ver con la historia del Mundo Abuelo, con los oficios, pero en el caso personal, digamos, desde la vivencia personal, hay algo ahí con mucho afecto, mucho afecto. Por eso, para nosotros, todo esto lo hablamos desde el afecto absoluto, digamos, absoluto total, porque más allá de la admiración a las personas que se dedican de esta forma a estos espacios, son lugares como muy mágicos, misteriosos, muy atractivos e indescifrables también, espacios muy detallados, con muchos detalles, con muchos recovecos, surge de ahí, y bueno, y porque también nosotros amábamos mucho a nuestros abuelos hombres, a Pedro y a Antonio, que eran nuestros abuelos, y había algo ahí que contar, un deseo muy fuerte, muy, muy fuerte, como una justicia amorosa de contar esa historia. Agrego una cosita más y después voy más sobre cómo fue el proceso, que es que al mismo tiempo, a lo largo de las funciones, nos hemos ido entendiendo con las charlas, con los espectadores, de qué es lo que estábamos contando, porque viste cómo es que tú no estrenas un espectáculo, y yo sinceramente creo que uno, como un espectador que demora en caerte la ficha de qué estás contando, qué están haciendo, en la charla con los espectadores también fuimos cerrando muchas cosas que tienen que ver con entender qué estamos hablando. Nos han surgido, hay gente que ha hecho lecturas en relación al Mundo Abuelo, como por ejemplo en relación a la obsolescencia programada de las cosas, ¿no? Como en Mundo Abuelo se habla de esta idea, y a nosotros nos resultó muy impactante y muy importante esto, ¿no? De como intentar reparar las cosas, no ir por lo nuevo, ¿no? O comprar algo nuevo. Y eso es una cosa muy actual, muy potente en este momento. O después, mucho sobre los vínculos, ¿no? Gente que revive muchas cosas viendo el espectáculo, en un gran espectro emocional, digamos. Quizás no siempre tan amoroso como lo vivimos nosotros. Entonces eso es muy potente, muy rico y es muy satisfactorio, una sensación como de logro, ahí, ¿viste? Después, a las 30 funciones, a las 40 funciones, cuando vos entendés y alguien te hace un comentario, completa, o afirma, o asegura, o modifica algo. Entonces, y bueno, luego el proceso con la Dani, sí, en la intimidad, no fue tan sencillo. Habíamos trabajado en algunas cosas, como vos dijiste, esta fue la primera mano a mano, digamos, pero bueno, el que no fue sencillo fui yo, lo asumo, porque creo que ha sido la obra que a mí más me ha involucrado, de todos los espectáculos en los que he trabajado, construido. En algunos de los espectáculos que he hecho en otros momentos con mi grupo, con Ulularia, he sido autor, en otros he trabajado con textos de otros autores o autoras, o he trabajado en creaciones colectivas. Pero la verdad que yo personalmente siento que este ha sido el que más me ha involucrado, el que más me ha puesto en un lugar como de pertenencia, que me ha hecho estar como intenso, si se quiere, no sé, porque para mí era muy importante que respondiera como que fuera fiel a ciertas cosas, o ser precisos con la información, o con los textos, o con las escenas. Bueno, entonces ahí, los dos trabajando muy, muy fuerte en eso. Pero también, mira, te cuento una cosa, por ejemplo, que el Mundo Abuelo visualmente tiene una impronta muy fuerte del teatro de los objetos, y hay muchos objetos en escena, y eso también es re importante, y para mí era muy importante el lugar del artista plástico en este espectáculo. Habíamos pensado en un par de personas, Daniela me propone a Gabriel Mosconi para contar un poco cómo fue el proceso también, y para mí era re difícil eso, porque yo decía, ¿quién va a poder
así como desde la soberbia, ¿no? Desde la soberbia y el egoísmo que nos invade cuando hacemos esto y cuando nos toca estar en el rol de la autoría, ¿viste? Cuando estás en el rol de autoría, tú querés que se te escape, qué sé yo. Y ahí lo conocimos al Mosca. Yo lo conocí, Dani ya lo conocí al Mosca. Y ahí a mí se me abre toda una cosa que luego es todo el equipo y que para mí es otra cosa que me da mucha felicidad. Es que en las charlas, cuando les convidamos a trabajar, yo dije, toda esta gente está entendiendo perfectamente de qué estamos queriendo hablar. Porque cada uno conectaba con el relato, con ese universo personal de los talleres, de sus abuelos, y aparecían cosas muy distintas, que no eran las mismas que habíamos vivido nosotros, pero yo dije, ok, esta gente estamos como vibrando en una frecuencia muy coincidente. Entonces para mí, yo ahí relajé y abrí y dije, esto no están hablando de Antonio, de Pedro, pero están hablando de otros abuelos y de gente que también ha vivido esto de lo que nosotros queremos hablar. Y para mí fue re importante, y ahí aprender cómo bajar un cambio, ¿viste? Y escuchar y decir, bueno, en alguna parte de la obra entró un pedazo de relato o se construyó a partir de una experiencia, o el aporte tanto de la vestuarista o de los músicos. El trabajo de los músicos fue genial, o el trabajo de la construcción de la máscara, que también fue otra cosa muy importante, pero fue zarpado porque no fue que fuimos primeros a buscar si esta gente tenía este vínculo. Buscamos a las personas por su experiencia, por su trayectoria, por cuestiones estéticas y demás, y en el trabajo, ¿no? En las horas esas de trabajo, y después con el público, esto que decía antes, ¿no? De encontrarnos con los espectadores y ver. Yo sinceramente estoy sorprendido. A mí me daba la sensación de que Mundo Abuelo quizás iba a ser una cosa muy extraña, quizás no tan fácil, no tan accesible, y finalmente me doy cuenta, sobre todo, que hay una franja etaria en la cual resuena muy fuerte. Nosotros eso lo tenemos muy claro, pero también con personas más jóvenes nos ha ido muy bien, digamos. Pero me sorprendió eso, ¿no? Cómo la gente conectaba con eso, cómo la gente podía reconocer, recordar, valorar ese trabajo en algún familiar, en alguien que hacía algo, que tiene sus herramientitas, su espacio, ese espacio de la intimidad, de la creación, de la inventiva, del tiempo libre, del ocio, pero también vinculado a la vida, ¿no? Porque a nosotros con Dani nos pasa que nuestros abuelos se dedicaban, había una cuestión profesional, pero cuando nosotros los conocemos, la parte del relato que nosotros nos dispara tiene que ver con estas dos personas ya jubiladas, habitando esos espacios desde otro lugar distinto. Y para mí sigue siendo algo muy interesante, y para mí sigue siendo un misterio realmente todo, un poco esto, sigue siendo como un misterio qué pensaban realmente ellos. Yo creo que mi abuelo, por ejemplo, muchas cosas de la obra no le hubiesen gustado, por ejemplo, o hubiésemos tenido una discusión, qué sé yo, pero para mí sigue siendo un misterio que así sea. A mí me gusta que eso suceda, como bueno, qué había, por qué, las cosas, porque un detalle más es que nosotros la obra la empezamos a hacer en los momentos en que los talleres de mi abuelo y del abuelo de la Dani empiezan a ser desmantelados. Eso es muy importante en el proceso. Entonces nosotros podemos acceder a esos talleres desde otro lugar, que es que en el caso de mi abuelo, por ejemplo, la mitad de todo lo que había ahí se iba a tirar, porque la mitad no servía, porque todo lo que era útil, bueno, ya lo habíamos aprovechado, realmente, qué sé yo. Pero después nos encontramos con cosas que no tenían explicación, ¿viste? Como cosas guardadas en el frasco que decías, ¿por qué esto? ¿Por qué tenía todo esto? Con cosas que claramente vos decías, che, pero esto hace 30 años que ya era obsoleto, digamos. Nosotros lo encontramos 20 años después y voy a decir, bueno, eso estaba ahí, y yo estoy convencido de que había una idea, de que eso estaba siendo conservado, porque tenía una potencialidad, porque había algo ahí en tanto materialidad, eso podía llegar a cumplir una función, a servir para algo, a encender una máquina, a colaborar. El mundo ese como del pensamiento, de la ingeniería, de la inventiva, misterio. ¿Qué es eso? Nos quedamos entonces con este misterio a resolver tal vez en esta función de el próximo viernes 24 a las 21 horas ahí en Espacio Centralia. Estimado Rodrigo Gagliardino, primero agradecerte que nos has compartido la cocina de lo que se hace, casi como más que la cocina, el taller con estas piezas chiquitas que Sí, fuiste claro, ahí claro. acomodando y desordenando también para nosotros. Y bueno, me gustaría entonces que nos cuentes cuándo va a ser la próxima función y dónde se pueden conseguir estas entradas. Vos ya dijiste muy bien, la función va a ser el viernes 24 a las 21 horas, ahora 24 de junio. En Espacio Centralia,
que queda en 27 de abril 370, planta baja, local D. Las reservas se pueden hacer a convención.teatro@gmail.com y se pueden comprar de manera anticipada en www.antesala.com.ar, que aquí me detengo un segundito, que es una página nueva que se ha creado, una plataforma para venta anticipadas de entradas de teatro independiente de la ciudad de Córdoba, y que está muy muy interesante, muy completa toda la información, realmente la recomiendo. Bueno, te agradezco muchísimo la nota, genial que nos den este espacio, te lo agradecemos muchísimo y bueno, un abrazo grande. ¿A dónde me quedo?